Hola querida gente, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver el día de hoy tipos de sinapsis. Vamos a clasificarlas un poco en función de las distintas células que pueden estar involucradas con una neurona. Vamos a ver sinapsis en función de el punto de contacto o el punto de cercanía. Y finalmente sinapsis según los mecanismos involucrados. Bien, Em, la primera clasificación es en función de las distintas células con las cuales una neurona puede tener un contacto estrecho. En ese caso hablamos de sinapsis neuronal o interneuronal cuando se trata de dos neuronas implicadas, ¿no es cierto? Que tenemos una neurona presináptica y una neurona postsináptica que están haciendo sinapsis, o sea, tienen una cercanía funcional o un pequeño contacto ahí funcional. Una segunda forma de sinapsis, según esta clasificación, es la sinapsis neuroglandular, cuando una neurona tiene contacto funcional con una célula de algún tipo de glándula, como puede ser la glándula suprarrenal. Y una tercera clasificación es la de la sinapsis neuromuscular, en la cual una neurona o los botones terminales de la misma, como estamos viendo acá en esta imagen, tiene una cercanía funcional con células musculares. La segunda forma de clasificación es la de la sinapsis según el punto de contacto, o más bien el punto de cercanía, ¿no? Porque no, como ustedes saben, en una sinapsis los elementos pre y postsinápticos no se llegan a tocar, sino que están cerquita uno del otro. Bueno, según el punto de cercanía entonces, o de contacto, como prefieran llamarle, hay tres tipos. La axodendrítica o sinapsis axodendrítica, la axosomática y la axoaxónica. La axodendrítica es cuando los botones terminales de la neurona presináptica tienen contacto con las dendritas de la postsináptica. La axosomática se da cuando los botones terminales o el botón terminal, como está representado acá, de la presináptica tiene una cercanía con el soma de la neurona postsináptica. Recordemos, obviamente, los elementos de la neurona, ¿no? Que son tres. Las dendritas, esta cabellera que tiene acá la célula nerviosa, por decirlo de alguna forma, el soma y el axón, ¿no? Entonces, finalmente, el tercer tipo de sinapsis, según esta clasificación, que es este que vemos por acá, es la sinapsis axoaxónica, cuando el axón hace sinapsis con otro axón de la postsináptica. Bien, y la tercera forma de clasificar a la sinapsis es según los mecanismos. Según los mecanismos hay dos formas de sinapsis. Está la sinapsis eléctrica y está la sinapsis química. Bien, vamos a ver entonces qué características tienen una y otra. En el caso de la sinapsis eléctrica, se trata de, bueno, acá vemos, primero que nada, vamos a describir un poco los elementos, ¿no es cierto? Acá tenemos el elemento presináptico, que fíjense que, bueno, hay una mitocondria ahí dando vueltas, este, pero está vacía, por así decir, en el sentido de que no vemos acá vesículas sinápticas, como ya vamos a ver que tienen la sinapsis química. La sinapsis eléctrica también se le puede llamar uniones gap o unión gap, ¿sí? En el sentido de que los elementos presinápticos y postsinápticos están cerca, muy cerca uno del otro, y en este caso sí están en contacto o con ciertos elementos fusionados, se puede decir. Fíjense que acá tenemos la membrana presináptica, ¿sí? Todo esto de acá arriba es la neurona presináptica, y lo que se muestra por debajo en esta imagen sería la neurona postsináptica. Entonces, los elementos pre y postsinápticos comparten canales, ¿sí?
Estos canales que vemos acá, que son canales que están fusionados entre la pre y la post, como decíamos, ¿qué permiten? ¿Qué características le permiten a esta sinapsis eléctrica? Permiten que el movimiento de los iones entre la pre y la postsinápticas sea extremadamente rápido, ¿sí? Estos iones van pasando ahí, como muestran las flechitas, de forma muy rápida. La segunda característica es que no solamente el paso sea de la pre a la post, sino que también puede ser en el sentido inverso, o sea, puede ser un transporte bidireccional de iones, de la pre a la post o de la post a la pre. Y otra característica es que no solamente iones pueden circular a su través, sino que otros elementos pueden estar circulando entre estos canales. Bien, la sinapsis química eléctrica, perdón, es la menos numerosa en el sistema nervioso humano. Podemos encontrarla en ciertas regiones como tronco encefálico, cerebelo, ganglios basales. ¿Qué pasa con la sinapsis química? La sinapsis química, como decíamos, y a diferencia de la eléctrica, posee vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas, que se encuentran en el elemento presináptico, están cargadas de neurotransmisores. Los neurotransmisores son básicamente mensajeros, formas que tiene la sinapsis química de comunicarse con el elemento postsináptico. Vemos entonces en esta imagen toda la membrana presináptica por acá arriba, la membrana postsináptica por acá abajo, y fíjense que entre ambas hay un espacio. Por eso decíamos hace un rato de que la pre y la post no siempre están en contacto estrecho o en contacto, sino que tienen una cercanía, ¿sí? No llegan a tocarse. Como elemento característico entonces de la sinapsis química, tenemos no solamente a estas vesículas sinápticas que veíamos por acá arriba, sino también a los neurotransmisores que se contienen dentro de esas vesículas sinápticas. Bien, en determinadas circunstancias, sobre todo cuando llega un potencial de acción o impulsos nerviosos, podríamos decir, a la terminal de la presináptica, a la terminal de la neurona, las vesículas sinápticas descienden, se fusionan con la membrana de la neurona, dejando libres a estos neurotransmisores para que así puedan tener contacto con receptores de la neurona postsináptica. Bien, eso es parte un poco de los mecanismos que lo podemos explicar en otro video. Por ahora simplemente mencionar que a diferencia de la sinapsis eléctrica, de la sinapsis química, por todo este movimiento de neurotransmisores, vesículas, apertura y cierre de canales, etcétera, etcétera, se hace mucho más, es un proceso mucho más lento, este, pero no por eso menos preciso. Bueno, gente, hasta acá el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima.